a Eve, a Anaí, a Ana bueno, por ser jurado, por aceptar leer la tesis, por las devoluciones, por el dictamen, y bueno, y como sabemos, estar presente sosteniendo en este contexto que, bueno, complejo por donde lo miremos. Y bueno, y a Diana por acompañarme siempre en todo el proceso, escuchar, intercambiar, y bueno, hoy también, ¿no? Está acá. Así que bueno, si les parece, comparto mi pantalla. Dale. Yo voy a sacar la cámara para escuchar mejor, ¿eh? Bueno, ¿a mí me escuchan bien? Te Sí. escucho bien, pero de a momento se me entrecorta y viste que los anchos de banda a veces. Bueno, me avisan cualquier cosa. Uy, empecé por el final. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Bueno, empiezo entonces. Bueno, comienzo con la defensa oral de mi tesis de doctorado. El título de la misma es La evaluación de los aprendizajes en la práctica preprofesional en la universidad, su vinculación con la situación de formación para la profesión y el futuro campo profesional. Primero quería compartir la idea, la noción, el concepto construido, que es el de la evaluación como trama, entendido como una configuración entre diversos componentes que se ligan, que se interrelacionan, y en ese devenir constituye una trama de significados. Esa trama de significados es lo que nos permite identificar una diversidad de formas en las distintas situaciones de enseñanza y formación preprofesional. Este modo de pensar a la evaluación supone entenderla como imbricada y difícilmente disociable del devenir, de la formación, de los estilos, de las idiosincrasias institucionales, de los modos en que los distintos actores institucionales se representan la profesión, y también, digamos, es difícilmente disociar de la experiencia subjetiva de cada sujeto, tanto desde lo cognitivo, sus expectativas en relación con esa situación de formación, y también, digamos, con los aspectos más subyacentes, inconscientes o del orden de lo imaginario. Dada esta diversidad de componentes que hacen esta trama que conforma la evaluación, es que podemos pensarla, analizarla como modos de mirar, ¿no? Desde diferentes dimensiones, una dimensión epistemológica, otra institucional, socioprofesional, pedagógico, didáctica y subjetiva, que hace a un modo de mirar a la evaluación multireferenciado. Y por último, digamos, esta idea de pensarla como una trama de significados, donde algunos, digamos, quedan visibles y otros quedan en opacidad, como se ve en la imagen del iceberg, digamos, todos conforman esta trama, pero algunos se ven y otros quedan invisibles. Y esta idea de que sean visibles o invisibles tiene que ver con la construcción que hice yo y que hago como investigadora. Es una interpretación de sentido mía. Bien, voy a presentar en dos partes ahora. La primera, digamos, el marco epistemológico, teórico y metodológico, y luego avanzo con los resultados y los análisis y la tesis, digamos, más detallada. Bueno, como ustedes saben, mi objeto de estudio es la evaluación de los aprendizajes en la práctica preprofesional. Yo inicié el doctorado, digamos, en una transición en relación con cómo finalicé mi tesis de maestría en didáctica, donde también trabajé la evaluación de los aprendizajes, pero digamos, más que nada en situación de examen. Y bueno, la construcción de las preguntas que permitieron focalizar este objeto, en un principio, al inicio del doctorado, tenían, digamos, una mirada más centrada en la didáctica sociocognitivo-constructivista, con un foco, digamos, en la evaluación desde el instrumento, pero en relación con la situación de formación, focalizando en lo técnico estructural, ¿no? Y con esta mirada del sujeto cognitivo.
El inicio del doctorado, digamos, me lleva a, bueno, a, a leer diferentes antecedentes que me permiten advertir la importancia de tener en cuenta otras dimensiones, ¿no? Las dimensiones socioprofesionales, dimensiones institucionales, grupales, ¿no? En este proceso me encuentro con lecturas provenientes del contexto francés, además del anglosajón, que es el que yo más manejaba en relación con la didáctica, y en este proceso donde voy viendo la necesidad de, de tomar en cuenta diferentes dimensiones, es que, bueno, digamos, me voy posicionando en, en la multireferencialidad teórica. Así es que, bueno, esto me permite advertir, digamos, la complejidad y empezar a mirar a la evaluación como un objeto complejo. Así es que, como advierto esta diversidad de dimensiones, bueno, relaboro, reformulo las preguntas de investigación que acá las presento como objetivos para dar más claridad al foco de mi tesis. Entonces, desde una mirada pedagógico-didáctica, uno de los objetivos fue caracterizar a los dispositivos de evaluación y de formación empleados en los 3 cursos universitarios que tomé, 3 cursos de formación preprofesional, uno de la carrera de trabajo social, otro de medicina y otro de ingeniería, y acá lo que busqué fue comprender finalidades, sentidos, contenidos, modalidades de abordaje, desde el dispositivo, tal como, digamos, estaba planteado desde el diseño. Otro objetivo fue el de comprender cómo se piensa, cómo se pensaba, ¿no?, la práctica profesional en cada uno de esos cursos, ¿no?, desde una mirada, desde una dimensión socioprofesional. Y junto a esto me interesé por cómo esto se hacía visible o se explicitaba o se presentaba en la definición de prácticas e instrumentos de evaluación, acá digamos, ya digamos relacionando eso socioprofesional con la mirada pedagógico-didáctica. Y un tercer objetivo un cuarto objetivo ligado a comprender el proceso subjetivo y cognitivo del sujeto, es decir, qué relación el sujeto de la formación establece con la formación en general y con la evaluación en particular. Como decíamos, tanto desde un punto de vista cognitivo en relación a demandas, operaciones cognitivas que pone en juego y que son requeridas desde estos dispositivos, pero también en términos de representaciones, deseos imaginarios y ansiedades en relación con vivir estos tramos de práctica profesional que lo vinculan en un sentido más directo con su futuro campo profesional. Bien, el recorrido por el estado del arte lo hice, digamos, en 2 sentidos. Por un lado, recorriendo modos de pensar a la evaluación desde distintas disciplinas, incluyendo, por supuesto, la didáctica y corrientes teóricas al interior de ella, desde la sociología de la educación y desde la psicología del análisis del discurso, y por otra parte hice un rastreo por diferentes investigaciones sobre evaluación de los aprendizajes en la universidad en el contexto local. Entonces, esto me permitió tomar conciencia de una cierta área de vacancia y el aporte de mi tesis en relación con pensar a la evaluación en situación y vinculada con la formación, con el dispositivo de formación en enseñanza. Incorporar la perspectiva de los actores, incluyendo la mía como investigadora, análisis de la implicación mediante, pensar al sujeto desde lo cognitivo y desde lo emocional, ¿no? Cuando veía, digamos, un predominio desde la mirada más de lo cognitivo, o aún cuando lo emocional aparecía más ligado a actitudes, a disposiciones, ¿no? Esperamos, no como lo trabajé yo en un sentido más de psíquico, emocional. Pensar también a la evaluación en un marco institucional, no formal o abstracto, sino situado, contextualizado en relación con las instituciones universitarias, en este caso singulares, y en este marco vemos este abordaje multireferencial, donde incluí esta mirada de lo técnico estructural, que es la mirada con la que yo venía al inicio de esta tesis, pero digamos no solamente.
¿no? Así es que voy perfilando hacia la multirreferencialidad. En relación con el marco teórico, epistemológico, acá, digamos, bueno, lo presento en un sentido reorganizado en relación a cómo lo escribí en el documento de tesis, porque me parece que era, digamos, darle mayor claridad a estas dimensiones que se ponen en juego en la noción que construyo, que es la de la evaluación como trama. Y acá, bueno, como se ve en el gráfico, aparece, digamos, una diversidad de conceptos, de categorías teóricas que tomé de diferentes disciplinas, ¿no? En este sentido de multirreferencialidad para poner en juego entre sí y analizar los datos que fui construyendo. Y en este sentido, incluí la idea de evaluación como trama porque, digamos, hace como el resto de las categorías dentro de esas dimensiones a mi modo de mirar a la evaluación. Si bien temporalmente este concepto surge al final, digamos, va surgiendo de manera espiralada, ¿no? En una lógica inductiva, y es, digamos, construcción de teoría sustantiva que se incorpora a mi marco teórico en este sentido de mirar epistemológicamente la situación de evaluación. Bien, en cuanto a estos modos de mirar en un sentido epistemológico y metodológico, bueno, digamos, mi posicionamiento está situado en este marco de las teorías de la complejidad que me permiten, como señalé antes, pensar a la evaluación como un objeto complejo. Y en relación con esto, su correlato epistemológico y metodológico es el posicionamiento en la multirreferencialidad, ¿no? Es decir, tomar aportes de estas distintas perspectivas teóricas, anglosajona, francesa, ¿no? Provenientes de distintos campos disciplinares, para comprender diversas facetas del objeto sin pretender hacer una síntesis entre ellos. El posicionamiento metodológico también, digamos, se sitúa en una perspectiva cualitativa y en un enfoque clínico en sentido amplio, ¿no? Como saben, el enfoque clínico busca comprender antes que explicar, situarse en la singularidad, en lo idiosincrático, en el devenir, en esta línea sí, diacrónica a lo largo del tiempo, y al recuperar la singularidad, digamos, propone, digamos, trabajar con un estudio de casos, que es lo que yo hice en mi tesis. Trabajé con 3 casos, uno del taller 4 de la carrera de trabajo social, el grupo de reflexión dentro de lo que es el módulo de salud mental en el ciclo final de la carrera de medicina, que se llama internado anual rotatorio, ciclo IAR, los 2 de la UBA, y un tercer caso, la práctica profesional supervisada en ingeniería mecánica. La adopción de estos casos tiene que ver, bueno, con un muestreo teórico, con pensar por un lado en diferentes campos del saber, que se reflejan, bueno, en estos casos diversos, y una idea de tomar, bueno, carreras que responden a una tradición más profesional, ¿no? En el sentido de formar para la profesión. Y, digamos, lo que busqué era cursos que estuvieran hacia el final de las carreras, pensando, digamos, que acá hay un mayor sentido de profesionalización en el sentido de acercamiento al mundo del trabajo. Bien, en relación con la construcción de los datos, tomé, bueno, diversas fuentes y actores. Trabajé con los planes de estudio de cada carrera y con los programas de cada espacio curricular, que los analicé según categorías previas, ¿no? En un sentido institucional. El plan de estudios me aportó información en este sentido, en relación a modos de pensar la profesión y propuestas pedagógicas también. Y bueno, el espacio curricular en relación con la propuesta. Observé clases y encuentros. Las clases las registré según, digamos, hice un registro denso, de tipo antropológico, y lo analicé según, bueno, la propuesta, el análisis didáctico multirreferenciado. También hice entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes, ¿no? De cada curso,
a fin de, bueno, de comprender la perspectiva sobre la propuesta de formación, de evaluación, sobre la profesión, y las sistematicé según el método comparativo constante y las analicé también desde lo pedagógico didáctico, lo subjetivo, lo socioprofesional. Y por último, recogí instrumentos de evaluación que sí los miré desde una mirada técnico-estructural, ¿no? Digamos, los contenidos, la demanda cognitiva, ¿no? Y el análisis de estos distintos documentos, considerando las diferentes perspectivas, me permitió ir como relevando diferentes indicios, ¿no? Sobre estas dimensiones que fui construyendo. Bien, ahora voy a avanzar con resultados. Bueno, por un tema de tiempo y por una, bueno, elección en relación a que se pueda comprender, elegí un caso, para la presentación, podría haber elegido cualquiera de los tres, porque todos formaron parte del proceso de construir la tesis, ¿no? En esa toma de distancia de los datos y ese salto hacia un concepto, pero elegí trabajo social porque, digamos, son casos, digamos, con el que me siento más identificada, porque pone de manifiesto, digamos, la complejidad en el modo de pensar la propuesta. Digamos. Si bien este no fue mi objeto de trabajo, mi objeto de análisis, bueno, tenía que elegir uno y me pareció, digamos, mostrar trabajo social porque además muestra la complejidad en la epistemología de la propuesta pedagógica. Bien, el taller 4 es un curso, es un espacio curricular de práctica que está situado al final de la carrera en un subtrayecto específico que es de práctica preprofesional y que es anual. El eje está puesto en el análisis, ¿no? En analizar lo que ellos llaman la cuestión social, ¿no? Las manifestaciones de esta cuestión social en lo familiar y subjetivo, y adquirir conocimientos teóricos y del proceso metodológico para la intervención profesional. Acá vemos muestra este posicionamiento teórico ideológico marxista en relación con esta idea de cuestión social, y el eje puesto en la intervención y en lo que ellos llaman el proceso metodológico, que en el caso de este taller hace foco específico en la situación de entrevista, la contextualización, el diseño, su puesta en práctica. Taller 4, como los distintos talleres, tiene 3 espacios: el aula, lo que ellos llaman el centro de práctica, que es esa institución donde se abordan diferentes problemáticas sociales, en donde interviene un trabajador, un profesional, que puede ser trabajador social o en algunas ocasiones psicólogo, que actúa como referente. Bueno, el espacio del aula, como dijimos, y otro tercer espacio es la supervisión, que es un dispositivo, digamos, sin una carga horaria fija, en donde se trabajan obstáculos y potencialidades, tanto en términos intelectuales como emocionales, en relación con el proceso de práctica. Esto, digamos, ya nos va mostrando un sentido de lógica de la alternancia, ¿no? Donde formarse no es solo ir al centro de práctica 4 horas semanales, sino buscar desde el aula y desde la supervisión, bueno, tomar distancia y hacer pensable esa experiencia de práctica preprofesional. Esta finalidad de darle inteligibilidad a lo que acontece en el centro de práctica es acompañada por los 4 trabajos prácticos, ¿no? Como vieron en la tesis, trabajo social el taller 4 tiene una diversidad de instrumentos y de situaciones de evaluación, y una de esas son los 4 trabajos prácticos que están pensados para acompañar este proceso del estudiante en el centro de prácticas. Entonces, los estudiantes, bueno, van al centro de práctica en un primer momento con la intención, bueno, de conocer esa institución, de reconocer problemas, cuáles son las políticas públicas y los problemas sociales que se ponen en juego ahí, y cómo interviene el trabajador social. Este primer momento, que tiene básicamente que ver con un primer cuatrimestre,
Los dos trabajos prácticos que son individuales buscan que el estudiante sistematice, analice, que busque teoría para construir esos problemas, que se posicione en relación con esos problemas y que argumente desde qué marco teórico lo toma y con qué y cómo esas distintas problemáticas se trabajan en el centro de práctica, haciendo foco en el modo en que interviene el trabajador social, ¿no? Y acá estamos en el primer y el segundo trabajo. El tercero y el cuarto, que ya son del segundo cuatrimestre, suponen que ya el momento de la intervención sucedió, porque lo planificaron, porque bueno, lo llevaron a cabo. Entonces lo que se busca es, en el tercer trabajo, presentar un caso para analizarlo. Ese caso surge a partir de las preguntas que se hace el estudiante situacionalmente en el centro de práctica. Entonces, trabajan diversas cuestiones ligadas, bueno, a los modos de intervención, a cuestiones teóricas, metodológicas, y además de presentarse por escrito, ese Ateneo se pone a discusión con los compañeros, y el último trabajo es la evaluación de todo el proceso, ¿no? Entonces, esto ya va mostrando cómo esa evaluación, el modo de pensar la evaluación está imbricado con la formación. Formar desde la perspectiva de los estudiantes, bueno, digamos, lo primero que surge, tanto en docentes como estudiantes, es que lo que se busca es articular la teoría y la práctica preprofesional, ¿no? Se busca recurrir a la teoría para tomar distancia, para hacer inteligible eso que acontece en el espacio de práctica, donde además los problemas que aborda colocan al estudiante en contacto directo con sujetos que tienen sus derechos vulnerados, situaciones de horror en muchos casos, en relación al fuerte padecimiento con el que se enfrentan. Entonces, la teoría también ocupa ese lugar, como dicen los estudiantes, de ir más allá de la catarsis, una catarsis que se considera necesaria para, digamos, poner como de manifiesto y hacer pasar por la palabra lo subjetivo, pero ir más allá de ello. También formar tiene que ver con, como dice la docente, trabajar sobre situaciones subjetivas y fantasiadas, ¿no? En relación con esa práctica profesional que está, digamos, en lo inmediato, que está cercana, situaciones subjetivas y fantasiadas en relación con los deseos, con las expectativas, antes de entrar al centro de práctica, situaciones que se ponen de manifiesto contratransferencialmente a partir de diferentes modos de intervenir de los trabajadores sociales en el centro de práctica, porque se identifican positivamente o porque, digamos, hay modos con los que ellos no, digamos, no acuerdan. Entonces, estas situaciones de incomodidad, de disgusto o de gusto en relación con esta situación se conversan en esos espacios de supervisión, que son de formación, pero también de evaluación, porque a partir de eso se busca como comprender qué le pasa al sujeto y tomar decisiones. Si hay un modo de intervención con el que no acuerdan, ¿no? Como cuestiones ligadas a hacer un informe y entregárselo al sujeto y quedar ahí sin buscar la construcción de su autonomía o sin construir el qué hacer con ese servicio, por decirle de algún modo. Estas cuestiones que incomodan relacionan con modos de operar, con modos de operar, de intervenir el trabajador social, se conversan en la supervisión. Y como decíamos, estos incomodidades tienen que ver básicamente con modos de pensar el trabajo social, con modos de pensar el rol del trabajo social, ¿no? Y acá entra, digamos, este modo en que ellos piensan a la profesión, tanto desde el plan de estudios como de los docentes y los estudiantes hay, digamos, mucha similitud, hay, digamos, como una trama ahí construida, que supone que el trabajo social es una profesión de intervención sobre esta cuestión social, como decíamos que es el objeto de estudio, y que tiene un carácter instituyente, digamos, no un carácter reproductor
por eso, digamos, hay disgusto en relación con prácticas que no ayudan a que el sujeto amplíe sus derechos, por ejemplo, o restituya algún derecho que le quitaron. Situaciones de violencia familiar, de abuso sexual infantil, problemas de migración. Y otro modo de pensar al trabajador social es como alguien que construye la situación problemática, no le viene dada, la construye, y esa construcción se supone que es con el otro, así como la estrategia de intervención. Todos estos posicionamientos en relación con la formación y con el sujeto están presentes en los trabajos prácticos por esta demanda de trabajar con la teoría para analizar y no quedarse solo en el caso o en la situación. La supervisión, que también es un espacio que ayuda a ir más allá de la catarsis y a trabajar sobre lo subjetivo y lo fantasiado, mucho de lo que pone de manifiesto en relación a modos de pensar la profesión. Bien, en cuanto a modos de pensar al sujeto, bueno, aparecen distintas cuestiones, voy a mencionar solo algunas. Bueno, sujeto de la praxis, se piensa como un sujeto autónomo de derechos, ¿no? Esto, digamos, lo incluí porque, digamos, muestra, digamos, esa especie de diálogo que se constituye entre la perspectiva de los estudiantes, lo que sucede en las clases, y lo que plantea el plan de estudios, ¿no? Digamos que no siempre sucede, o en otros casos lo que se ve que es que lo que plantea el plan de estudios y el caso no dialoga en el mismo sentido, ¿no? Hay una mirada de pensar una mirada referida a pensar al sujeto desde el vínculo, trabajar con el otro. Esta idea de la alteridad la encontramos en espejo, casi en cómo se piensa la formación en la clase, construyendo, compartiendo, intercambiando puntos de vista con otro, y también en el modo de pensar la intervención del trabajador social en el desempeño profesional, siempre con otro, ¿no? Una estudiante dice, no se puede hacer trabajo social de otra manera, ¿no? En este sentido como posicionamiento normativo, digamos. Lo pienso así, no lo puedo pensar de otra manera que no sea con otro. Desde lo cognitivo, ¿no? Esta idea de, la articulación teoría y práctica, como mencionamos, que se ve en la demanda cognitiva en términos de los trabajos prácticos. Y lo emocional, bueno, digamos, ya referimos a esto, ¿no? Al respecto, la docente dice, los estudiantes se encuentran con situaciones de mucho padecimiento, esto es muy emocionante, es muy movilizante, ¿no? Y se trabaja sobre ello. Otra cuestión, digamos, que no mencioné en relación con los instrumentos de evaluación es que ellos tienen unas fichas de desempeño que completan docente y referente en cada cuatrimestre, ¿no? O sea, son una por cuatrimestre cada formadora, la formadora y la coformadora. Y acá toman en cuenta cuestiones ligadas a los modos en que piensan la profesión, al modo en que piensan la formación desde lo cognitivo, con la articulación, teoría y práctica, en este sentido de profesionalización, pero también cuestiones ligadas a lo subjetivo, la participación en la supervisión, la implicación con la tarea. Bien. Estar en el aula, ¿qué pasa en ese estar en el aula? ¿No? Que voy a presentar algunas cosas que no dije, ¿no? Desde lo instrumental, el foco está puesto en analizar, la experiencia, ¿no? Como ya vengo diciendo, en este sentido de reflexionar sobre la acción, de tomar distancia, de ir más allá de ella para pensar. Predominan acá diferentes cuestiones, teóricas, metodológicas, pero también unas que llamamos de la epistemología de la práctica, en el sentido, digamos, de que hay reflexión y hay un trabajo en relación con pensar que los problemas sociales son complejos, consumo problemático de drogas, pobreza, temas complejos, y
el lugar que ellos hacen, el uso que hacen de la teoría es focal, ¿no? Entonces hay reflexión sobre esto, hay reflexión sobre la relación entre cómo construyen la demanda y cómo piensan posibles modos de intervención, ¿no? Digamos, esta relación entre, en función de cómo lo pienso, hay alguna relación a cómo lo puedo abordar. También hay indicios sobre la evaluación, hay referencias a los trabajos prácticos, y hay referencias a la evaluación entendida como devolución, ¿no? Digamos, la evaluación a partir de evoluciones que hace la docente sobre dificultades que encuentran los estudiantes para construir un diagnóstico social, por ejemplo, si es muy descriptivo, hace devoluciones y acompaña para que esté, digamos, sostenido por la teoría, y hace devoluciones también en relación con climas de trabajo, ¿no? Ver un video de chicos en situación de calle moviliza a los estudiantes, la docente parte de este supuesto y hace devoluciones. Bueno, el clima es denso, conversemos sobre esto, ¿no? Entonces, la evaluación va apareciendo en ese sentido. Desde lo psicosocial, que es la perspectiva que predomina, lo que se ve es una articulación en el liderazgo socioafectivo y sociooperativo de la docente, ¿no? Digamos, este predominio de lo socioafectivo en relación con modos de mirar, con generar climas, con estar disponible, con generar, bueno, un clima de trabajo de apertura, ¿no? De disponibilidad, de escucha, posibilita, digamos, encauzar la tarea y pensar. Los estudiantes dicen, sabe escuchar y dar la palabra, ¿no? Orienta en relación con los trabajos prácticos, ¿no? Tiene que ver con qué es posible avanzar en la tarea por esta modalidad de coordinación más de tipo psicosociológico. También, digamos, otro rasgo desde los psicosociales, esta mirada desde la didáctica de lo grupal, ¿no? Donde tal vez esto se ve con más claridad, es en la presentación de los ateneos, que son situaciones de formación, pero también de evaluación, ¿no? Como dije antes, el ateneo se presenta por escrito, es un caso que se construye y se analiza desde la idea de sujeto, de familia, y otras dimensiones que ponen en juego, dimensiones teóricas, y también ese ateneo se presenta en el espacio del aula para compartir, para discutir y para pensar modos alternativos de acción, ¿no? Diferentes modos de intervenir, invitando también a especialistas en la temática. Y esto muestra esa clasificación débil entre el contenido de la clase, el contenido del trabajo práctico y la evaluación, ¿no? Digamos, también a los trabajos prácticos los llaman así y no los llaman evaluación, probablemente por la connotación que adquiere, ¿no? Digamos, hay un trabajo de cuidar cómo denominan a las situaciones, a los problemas, y a veces hay reflexión sobre esto, ¿no? Y desde lo psíquico, bueno, este modo de intervenir de la docente permite encauzar, digamos, el trabajo hacia lo que se llama tipo grupo de trabajo, ¿no? Donde, digamos, la emocionalidad puede pasar a través de la palabra, de los textos, de la escritura, y entonces es un grupo de trabajo, ¿no? Como dicen los estudiantes, puedes hablar sin que te miren mal, ¿no? Como esta forma de manifestar los distintos puntos de vista, sin pensar que el otro lo va a juzgar, sino que lo va a tomar para pensar, en este sentido de vínculo tolerante. Bueno, sintetizando, yo fui refiriendo a los distintos trabajos prácticos o a las distintas modalidades de evaluación a lo largo, bueno, de la presentación de este caso de trabajo social, vinculando cómo se piensa la formación, la profesión, o cómo la institución entiende al trabajo social en relación con estos modos de evaluar, que como se ven acá, son
son muchos, ¿no? Los estudiantes dicen, tiene muchas patas, ¿no? En relación con los trabajos prácticos, el planteo es, lo que dicen los estudiantes es, acompaña gradualmente la profundización que vamos haciendo en los espacios de práctica. El segundo trabajo supone el trabajo realizado en el primero, ¿no? En el primero identifican problemáticas sociales y en el segundo eligen una de ellas y argumentan por qué es importante trabajarla en ese contexto institucional, ¿no? En este sentido es gradual, es recursivo, es escalonado y, bueno, recursivo. Presentamos, bueno, también la idea de las fichas de desempeño, donde acá también aparece la mirada desde la intervención in situ, digamos, básicamente a partir de la mirada de la referente, pero la docente también incorpora, bueno, una valoración en relación con esto, porque, digamos, construye información sobre ese proceso, construye datos triangulando entre diferentes fuentes, se reúne con la referente, conversa con los estudiantes, tiene espacios de supervisión, bueno, valora los trabajos prácticos, el espacio de supervisión, las reuniones, bueno, docente con referente como mencioné, y estas observaciones y evoluciones en clase en este sentido, digamos, ligado a lo teórico, al trabajo, digamos, más intelectual, desde lo cognitivo, pero también desde lo emocional. Y este modo complejo de mirar a la evaluación, digamos, la docente tiene conciencia sobre esto, ¿no? Dice, en la última clase, dice, ¿cuántos espacios de evaluación? Lo quiero explicitar. El proceso es multidimensional, es complejo, es el último año de práctica, el más cercano al ejercicio profesional. Están acompañando, interviniendo, contrastando sus imaginarios, construyendo su perfil, conociendo la institución. Bueno, esto, digamos, da cuenta de, esto que decía antes, digamos, hay conciencia, ella es consciente de la complejidad y la multidimensionalidad de este proceso. Bueno, digamos, ya cerrando, digamos, como finalizando el análisis del caso, lo que presento acá la forma de la evaluación, ¿no? Como esa forma que es identificable, que construyo a partir de mi mirada, poniendo en visibilidad algunos componentes y dejando en opacidad otros, ¿no? Esa forma que es identificable en este momento me permite decir que trabajo social tiene una lógica comprensiva, que busca comprender el proceso del estudiante en el centro de práctica, el proceso y los resultados también, porque se busca que el informe social esté bien construido, que la entrevista también se lleve a cabo adecuadamente, en un sentido de pensar al aprendizaje, a la formación de manera recursiva, gradual, escalonada. La finalidad de esto es la misma que digamos, la finalidad de evaluación está articulada con la finalidad del propio taller, que es hacer pensable esta experiencia, ¿no? Tomar distancia, como decíamos, comprenderla y hacer uso de la teoría en un sentido de profesionalización, de reflexión sobre la acción, de una reflexión fundamentada. Sucede, digamos, con dificultades, ¿no? Digamos, la articulación con la teoría es una de las dificultades centrales, ¿no? En este caso, que es el corazón de la propuesta. Para hacer esto recurre a diversidad, como decíamos, de situaciones, prácticas e instrumentos de evaluación que permiten ver diversas facetas del proceso del estudiante. Recurren a pruebas escritas, trabajos prácticos escritos, orales, a individuales, grupales, de desempeño. Y acá, digamos, se recogen diferentes voces para valorar ese proceso. La voz de la docente, la voz de quien actúa como referente, ¿no? Que si acompaña el proceso tiene un sentido de coformación, y la voz del propio estudiante, ¿no? En el espacio de supervisión, en la clase. Esta diversidad de prácticas y situaciones supone tener en cuenta
que hay distintos criterios, ¿no? Digamos, criterios que surgen de diferentes fuentes, que surgen de lo que pasa en la clase, la participación, la implicación, la reflexión fundada en la teoría, criterios que tienen que ver con modos de pensar a la profesión, el trabajador social, bueno, la realidad, posicionamientos epistemológicos en torno a cómo se piensa la realidad en la que opera, interviene el trabajador social, criterios disciplinares y otros del sujeto de la formación, que es pensado desde lo singular, desde lo idiosincrático, desde lo situado, tanto en términos cognitivos, decíamos, como psíquico-emocionales. Desde lo cognitivo, por ejemplo, digamos, lo que se ve es, bueno, estas devoluciones de la docente, en el sentido de ella identifica dificultades para articular teoría y práctica, entonces en la clase propone resignificar la consigna y seguir trabajando sobre el tema, o en los trabajos prácticos hay reelaboraciones, ¿no? Hay pedidos de reelaboraciones, 1, 2 y en ocasiones hasta 3 veces. Digamos, lo que da cuenta de la mirada situada en la dificultad del estudiante y en la ayuda. Reelaboraciones que son tomadas bien por los estudiantes justamente por este trabajo de acompañamiento desde lo psíquico-emocional, que supone pensar al estudiante desde su temporalidad vivida, ¿no? Desde lo subjetivo. Bueno, decimos entonces que la forma de la evaluación en trabajo social está entramada con el proceso, acompaña este proceso en los centros de práctica y con lo que acontece en el espacio del aula. Bueno, hasta acá ya presenté bueno, el caso del trabajo social, anticipando algunas cuestiones en relación con esta idea de la evaluación como trama, que es uno de los aportes junto con una matriz para mirar situaciones de práctica preprofesional que fui construyendo, digamos, una vez que analicé los datos y que elaboré, que definimos con Diana, pensando juntas esta forma de la evaluación en cada caso, empecé a ver que había cuestiones que aparecían en los distintos casos, aunque bueno, se daban de manera diferente, pero en este interjuego con algunas dimensiones que yo, digamos, ya estaba construyendo por mi marco teórico en este modo de mirar, bueno, y en ese diálogo con el análisis de los datos es que construyo esta matriz, que es una matriz que permite como cartografiar formas variables de evaluación, pensar en esta diversidad de formas posibles que implica pensar en la evaluación como una trama, ¿no? Y esta diversidad o los modos que asumen esos subcomponentes, cómo se van relacionando, entramando, es que permiten pensar en esta diversidad de formas de la evaluación. Para ilustrar voy a contar brevemente cómo, bueno, dentro de la dimensión institucional hay componentes y subcomponentes, como qué mirar en distintas situaciones de evaluación, ¿no? Y cómo esto, digamos, se relaciona con la evaluación, con la formación, con el modo de pensar al sujeto. Si pensamos en el plan de estudios y en los documentos curriculares, podemos analizar lo que aparece escrito en términos formales como las concepciones subyacentes. Desde lo formal podemos pensar qué lugar ocupan los espacios curriculares de práctica en el plan de estudios. ¿Están formando parte dentro de trayectos como día, vamos, no está en ningún ciclo y se incorpora a partir de una disposición, de una resolución ministerial, de una resolución de CONIAU, ¿no? Aparece aislado. ¿Tendrá esto que ver con el modo en que se piensa ese espacio y la evaluación en él? ¿Qué relación se plantea entre los distintos espacios curriculares? ¿Están articulados como pasa en trabajo social, donde cada taller pone foco en alguna metodología, alguna estrategia o en algún abordaje diferente? El grupo, el sujeto, la institución, ¿son espacios aislados como pasa en el ciclo IAR en medicina,
donde los distintos servicios, digamos, no están articulados, o es un espacio agregado. También podemos preguntarnos, bueno, el espacio agregado, ¿no? Como la PPS. También podemos preguntarnos por qué dice en relación con la evaluación. Hay definiciones, hay criterios. En términos de concepciones, podemos preguntarle al plan de estudios qué plantea en relación con la mirada sobre el conocimiento de la acción. ¿Es una mirada técnica, como en ingeniería? ¿Es práctica, como en el plan de estudio de trabajo social? ¿Es una mirada positivista, como se ve en medicina? ¿O tiene una mirada ligada, digamos, a un conocimiento que se construye a través de interpretaciones en un sentido hermenéutico y crítico, ¿no? Ligado a un sentido de transformación? Bueno, las representaciones de los actores institucionales también son importantes de analizar en este sentido. Digamos, ¿qué lugar le dan a la práctica, ¿no? En trabajo social se refieren a los talleres como el corazón de la carrera. Quien dirige la carrera es titular de los talleres. Cambia la dirección, cambia el titular de los talleres, ¿no? Digamos, son cuestiones que hacen a ver, digamos, la centralidad en términos de representaciones de los actores sobre esos espacios. Entonces, el lugar de la evaluación va a estar ligado a esto. Y en relación con el afuera institucional, esto digamos, surge a partir de, por ejemplo, de pensar el sentido de coformación del trabajador social que trabaja en el centro de prácticas, ¿no? En el caso de trabajo social hay convenios, se evalúan, se siguen, entonces el grado de explicitación y formalización en esa relación, en el caso social es fuerte, hace a la posibilidad de, bueno, de pensar, bueno, la potencialidad del trabajo de formación y el aporte del grado y el tipo de intervención de los profesionales, ¿no? Es nulo, es de verificación, como pasa en la PPS, llamo para ver si efectivamente el estudiante hizo ese trabajo que presenta en el informe de ingeniería, o bueno, el sentido de coformación. Bueno, la evaluación está imbricada, ¿no? con todo esto, digamos. No podemos mirar a la evaluación sin mirar esto. Bueno, ya llegando a la tesis, al argumento, al concepto que construimos, que es el de la evaluación como trama, quería contar un poco cómo surge, ¿no? Por un lado, y bueno, obviamente siendo una investigación se apoya en los datos, esos datos que se presentan en esto de las formas que asume la evaluación en cada caso. Bueno, como dijimos, en trabajo social, con esta lógica comprensiva. En medicina, este sentido de evaluado y de analizador institucional que tiene la evaluación. Y en ingeniería mecánica, esta mirada del sujeto heterónomo y sin voz, en este predominio de lo formal, con esa idea de devolución examinadora. Una vez construidos, bueno, estas formas, es que empecé temporalmente a pensar en esa matriz multireferenciada, y para hacer el salto cualitativo, ¿no? Como le dice Diana, ¿no? Esto de apoyarse en los datos, pero dar un salto para poder construir un concepto, recurrimos a la etimología de la palabra y algunas nociones epistemológicas que, bueno, se ponen en juego en esta definición que construimos, ¿no? Volvemos a decir entonces que la evaluación como trama supone esta configuración de componentes diversos que en la ligazón, en la interrelación, constituyen estas tramas de significado. Como decíamos, son singulares, son idiosincráticas, son heterogéneas. Esto nos permite pensar en esa geometría variable, donde no hay formas de evaluación definidas a priori, ni buenas o malas formas a priori, sino, digamos, que algo se convierte, digamos, en recomendable a partir de considerar situacionalmente el devenir de la evaluación en la formación, en una institución situada, en relación con la forma de pensar la profesión. Esta idea, digamos, se construyen en el devenir, como pasa con las redes, ¿no? Digamos, no es a priori.
Esto permite pensar, digamos, pasajes, ¿no? Pensando en la relación con los antecedentes, una diferencia en relación con pensar a la evaluación desde la clasificación a priori, a una forma donde, bueno, es diversa, es múltiple, eh, y también, bueno, esta multiplicidad de formas habla de la construcción desde mi mirada como investigadora. Dada esta diversidad de componentes, como dijimos, las podemos situar en el marco de estas dimensiones, que bueno, ya mencioné varias veces. Acá, digamos, lo que quiero mencionar es como ese pasaje en el modo de pensar la didáctica desde lo técnico estructural, situado desde lo técnico estructural a una donde eso es una dimensión más, ¿no? Dentro de la pedagógico-didáctica, digamos. Una tradición en la que yo me reconozco en los inicios de mi formación en el doctorado, y también un pasaje donde la evaluación mira a un sujeto desde lo cognitivo, está presente acá, pero digamos, es un, un aspecto más que mirar del sujeto, ¿no? Digamos, junto con lo que le pasa en términos emocionales, sobre todo, digamos, en estos espacios de práctica que los ponen en contacto, en interacción racional y emocional, ¿no? Con su objeto de intervención, con los sujetos con los que interviene. Como decíamos, está imbricada y es difícilmente disociable de los diversos componentes a los que ya referí. Entonces esto nos permite pensar a la evaluación desde el principio hologramático, ¿no? Acá recuperando esa noción epistemológica de Morín, donde la evaluación da cuenta del todo. En la evaluación yo puedo ver cuestiones que suceden en los otros componentes, y en ese todo puedo advertir componentes que hacen a la trama de la evaluación, ¿no? Esto, digamos, muestra también un pasaje en esos modos de pensar que la evaluación se da al final de la enseñanza. Bueno, digamos, acá está imbricada. Y en este sentido hologramático también lo vinculamos con la idea de la evaluación como trama. Digamos, la evaluación como trama implica pensarla como un analizador de los otros componentes, ¿no? Como pasa en medicina, ¿no? Ese desplazamiento y ese desdibujamiento en el lugar que toma la evaluación es un analizador institucional de lo que pasa con la evaluación en el ciclo IAR y de lo que pasa con el ciclo IAR en su conjunto, ¿no? Digamos, que se corre, que está desdibujada esa función formativa inicial definida por el plan de estudios de formación práctica, de observar prácticas médicas, con un sentido de demostración, ¿no? Con un sentido pedagógico, o de practicar procedimientos médicos, ¿no? Digamos, como esto, las condiciones institucionales no garantizan que esto se dé, hay todo un desdibujamiento. Entonces, la evaluación también nos permite comprender qué pasa en otros, en términos de las otras dimensiones. Decimos también que la evaluación dramatiza, digamos, los otros componentes, porque representa y actualiza conflictos o tensiones, que desde la propuesta de formación pueden ponerse en análisis o pueden esconderse y dejarse en la sombra, ¿no? Eh, bueno, esta idea que ya vengo sosteniendo, ¿no? En relación, digamos, la evaluación como trama es una construcción, es un modo de pensar en términos epistemológicos, y supone mi mirada, digamos, como investigadora, ¿no? Entonces, es una interpretación desde mi mirada sobre la evaluación, sobre la formación preprofesional, mi modo de pensar la profesión, la formación. Y esto supone, digamos, mi interpretación a partir de la interpretación de los propios sujetos, ¿no? Y desde esta mirada es que veo algunas cosas y otras veo que quedan en la opacidad. Esta mirada de los sujetos implica, por ejemplo, pensar en un, en un evaluador o en un docente, que es un evaluador que está implicado, ¿no? Digamos, ya lo señaló el enfoque cualitativo de la con la epistemología
comprensiva, ¿no? Digamos, está implicado, ¿no? Está implicado porque mira, porque interpreta la formación y la evaluación desde su experiencia profesional, desde su experiencia docente en enseñar en ese espacio, desde su epistemología de la acción, y de cómo piensa la formación, la profesión, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi interpretación recupera la de los actores, que permite, bueno, como decíamos, mi mirada, poner en visibilidad algunos elementos y dejar en opacidad otros. Por ejemplo, esto de, digamos, qué es lo que queda en la opacidad, no es que no está, digamos, no se ve o no busca que se vea, no se busca mostrar, visibilizar. Pasa en ingeniería con el informe de ingeniería, ¿no? Digamos, los estudiantes inician la PPS eligiendo una situación de práctica laboral digamos, que haya acontecido o que esté por suceder, que tiene que ver con su trabajo, ¿no? En este sentido, digamos, hay una elección del estudiante, digamos, que uno podría pensar en relación con una implicación. Esto se pone en sombra en el desarrollo de la elaboración de ese informe de ingeniería. ¿No? Esto es como un modo, es, un ejemplo, ¿no? De cómo este, esta implicación del sujeto queda en opacidad. No es que no está, no es que el sujeto no esté implicado, es que, digamos, no hay modo de pensar sobre eso. Bueno, junto a esto aparece, como decíamos, la idea del sujeto implicado, el sujeto de la formación en espacios, en tiempos vividos, subjetivos. Bueno, volvemos al ejemplo de ingeniería, esa temporalidad se pone en sombra en ingeniería, y se resalta en trabajo social, ¿no? Y también en gran medida en el curso de medicina. Esto lo que muestra es un pasaje, este modo de pensar al sujeto supone un pasaje entre una forma de pensarlo en un tiempo por fuera de él, en un tiempo programático, a un tiempo más ligado, bueno, a la temporalidad propia. Y finalmente decimos que esto implica pensar en diversidad de referentes, ¿no? Que fuimos haciendo referencia, ¿no? Que son referentes que no se piensan como algo dado, sino que son una construcción sobre lo real y sobre la naturaleza del contenido a evaluar, y que supone modos de pensar la profesión, las disciplinas que aportan esa profesión, el conocimiento necesario para poner en juego en la profesión. Esto supone modos de pensar la enseñanza, la formación, la identidad del sujeto, desde la serialidad, desde la grupalidad, lo subjetivo, desde lo psíquico-emocional. Supone pensar también ese tiempo en la formación y los efectos que la práctica genera en los sujetos, efectos deseados, no deseados, controlados, definidos a priori, que surgen luego. Bueno, finalizando la presentación, algunas reflexiones al final del proceso de investigación tienen que ver con el enfoque epistemológico en la investigación y el enfoque epistemológico en la propuesta pedagógica en cada caso, ¿no? Digamos, esto lo pensé a partir de la devolución de Ana y de Eve en relación con el enfoque epistemológico como modo de mirar, ¿no? Vinculado a mirar, bueno, las situaciones de evaluación que tiene que ver con este aporte que hago yo en esta tesis al campo, ¿no? Digamos, modo de mirar desde la epistemología de la complejidad. Y por otro lado está la epistemología en la propuesta pedagógica, que, digamos, no fue objeto de estudio mío, pero, digamos, me encontré con que el caso de trabajo social sí tiene una epistemología implícita situada en la complejidad, como hipótesis mía, ¿no? Y que se ve en menor o en escasa medida en los otros trabajos, en los otros casos. Entonces, esto, digamos, la mirada epistemológica no es exclusiva de la investigación, sino que está presente en el diseño de las propuestas pedagógicas, y esto, ¿no? La epistemología implícita podría ser una línea de investigación futura. Y bueno, digamos, el diseño de la propuesta me lleva a pensar en el nivel de la práctica y esta paradoja, ¿no?
que señala Eve, que es la paradoja del campo de la didáctica, ¿no? Y mi pregunta de, bueno, ¿cómo tendría que terminar una tesis? Tendría que terminar diciendo cómo evaluar, evaluar para mejorar, evaluar para hacer un diagnóstico, digamos, que es algo que está muy presente en el campo de la didáctica en general y dentro del objeto de evaluación en particular, ¿no? Con esta mirada, digamos, más ligada a la prescripción que constituyó el campo desde sus inicios y en su desarrollo, ¿no? Entonces, acá mi mirada está centrada en esta tesis, en aportar un concepto epistemológico que permite comprender distintas situaciones de evaluación. Y en este sentido, bueno, mirar con nuevos ojos a la evaluación y en este proceso, digamos, como autorizarme y reflexionar sobre mi implicación, bueno, de lo estructuro profesional en relación con con qué mirada empecé el doctorado y con qué mirada lo estoy finalizando, en un proceso también de autorizarme a hacer un aporte al campo con esta idea. Bueno, terminé. Voy a tomar agua. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por ahí. Bueno. ¿Cómo abrimos la palabra? Dale. No es fácil. Dale. No, yo por ahí, María Florencia, bueno, felicitarte por la tesis, lo puse en el dictamen, me parece que es una tesis de mucha rigurosidad teórica, de aportes significativos al campo de la evaluación. En línea con lo que decías ahora al final, porque sobre la tesis misma la verdad que no tendría, o podríamos conversar un montón, pero no meritaría en este momento, me parece. Pero sobre esto último que vos dijiste, que podría hacer pensar esta paradoja que trajaste hasta el final desde un caso, con la misma lógica idiosincrática que vos venís pensando, es este cambio de paradigma que vos contás, que fuiste haciendo desde el inicio al final del doctorado, ¿qué impacto tuvo en tu rol docente en la evaluación? ¿No? Sí. Porque sería pensable que pasa con trabajar con los docentes los cambios de paradigma o mirar con otros ojos la evaluación o en los términos que vos lo estás planteando, trabajar con tus matrices, lo que fuere, bueno, ¿tendrá impacto en la práctica o no lo tendrá? Entonces, bueno, por supuesto que esto es absolutamente variable y en cada caso será diferente, pero ¿qué te pasó a vos? Bueno, digamos, yo venía, digamos, enseñando mucho, digamos, esta mirada de las clasificaciones, de las técnicas, y me sentía, me aburría también, ¿no? Y desde la tesis empecé, por un lado, a sentirme, digamos, muy identificada con los modos de intervenir de la docente de trabajo social, en particular con esta idea de dar mucho más la palabra y dar más lugar a lo subjetivo, ¿no? Y escuchar más esto de los emergentes y tomar conciencia de lo emocional y de la importancia de generar climas para, por ejemplo, hacer una devolución, ¿no? Uno puede hacer una devolución desde lo técnico que vaya, digamos, a los puntos centrales, pero también el modo, el clima, es lo que va a ayudar a que, creo, ¿no? Como que ayuda a que el estudiante pueda tolerar la frustración y tomar esa devolución en un sentido que, bueno, de avanzar, de complejizar, de comprender, ¿no? A mí me impactó más en este sentido de lo emocional, ¿no? De mirar más al sujeto desde sus emociones, sus representaciones, de dónde viene en términos de su mochila teórica o conceptual, pero también de dónde viene en relación con las expectativas y bueno, en este sentido. Y bueno, espero
todavía no lo hice porque, bueno, no tengo, digamos, bueno, tengo la tesis escrita, pero quiero incorporar algo de esto también en las lecturas, ¿no? Mis materias. María Florencia, ¿cómo crees vos ahora que ya has terminado con toda esta investigación, que, que este proceso que has hecho y los resultados a los que llegaste pueden llegar a difundirse hacia otras profesiones? A mí me pareció percibir que vos tenías, como nos pudo haber pasado a otros, cierta afinidad con esta propuesta de evaluación planteada desde trabajo social. Ahora, ¿cómo suponés vos que podemos llegar a llevar a otras profesiones estas propuestas? Como la propuesta De una concepción diferente de evaluación. Sí. Y digamos, lo que se me ocurre ahora es, primero, como poner en análisis el diseño de la propuesta pedagógica, ¿no? Comenzar como analizando esa epistemología implícita de la acción de cada propuesta, la epistemología de la acción implícita en cada propuesta, lo dije al revés. Porque bueno, digamos, me parece que es importante empezar comprendiendo situacionalmente, en lo singular, en relación a cómo cada profesión lo piensa. Entonces, creo que una primera indagación puede ir en este sentido, digamos, de analizar la propia propuesta. Y pienso que tal vez la matriz, digamos, es un poco extensa, pero se pueden elegir algunas dimensiones y, bueno, ir pensando en relación con esas preguntas o esas pequeñas categorías que están en la idea de los subcomponentes. Esto, bueno, si están dispuestos los docentes a hacerlo, ¿no? Creo que esta podría ser una forma. Y algo, digamos, no me lo preguntaste, pero me lo dispara tu pregunta. En un concurso, una vez yo conté que estaba investigando esto y me dicen, un concurso de formación docente, ¿no? Donde yo trabajo, me dice, ¿por qué no investigas la formación docente, ¿no? Entonces, ahí pensé, digo, ¿por qué no investigar qué proponen otras profesiones para tomar para nuestra práctica docente? En la formación docente, ¿no? Mejor dicho. María Florencia, la verdad es que me resultó muy, muy agradable leer toda tu investigación. Hay obviamente una profunda afinidad en el punto de vista que vas construyendo, sobre todo porque mi campo no ha sido evaluación de los aprendizajes, sino evaluación de instituciones, evaluación de programas educativos. Entonces, tengo siempre muy presente estas dimensiones institucionales, o la dimensión institucional en sus diferentes aspectos, en cómo influye en la evaluación, igual la perspectiva epistemológica, es decir, son temas de debate muy importantes cuando uno evalúa programas educativos, ¿no? Y desde ahí me parece que hay un punto de apertura que a mí me parece muy, muy enriquecedor, que es justamente esta mirada en la que te despegás de la preocupación por el desafío cognitivo o el aprendizaje más en esta línea anglosajona, más clásica, porque justamente te lleva a pensar la formación profesional, es decir, vos la incorporás como objeto de estudio. Entonces, al incorporarla como objeto de estudio, estás mirando de un modo mucho más amplio la evaluación. Te salís de la estricta relación docente-estudiante, que es la clásica mirada. Así es que me parece sumamente enriquecedora tu propuesta y el trabajo que has realizado. Y respecto a preguntas, me pasa un poco como a las colegas, que respecto a la tesis no tengo grandes preguntas. Es decir, podríamos seguir charlando de estos problemas entre construcción teórica y cómo hacemos desde el campo para llevar esto a la comprensión de los docentes, a las prácticas de los docentes, que me parece que sí, que es un tema para seguir discutiendo y que no se resuelve de ninguna manera en una charla que podamos tener nosotras durante una semana. Entonces,
Más bien felicitarte. Realmente, insisto, me parece muy valiosa la apertura que generás con esta mirada. Y por último, en todo caso, sí me parece que hay a ver, habría un cierto riesgo. Es decir, yo podría tentarme, te digo, yo podría tentarme de tomar tu tesis y armar una grilla de evaluación sobre la evaluación. No lo voy a hacer, pero podría tentarme. Y esto es más una reflexión sobre los usos de lo que uno construye que no dependen de uno, sino de los otros. Y que de alguna forma también depende del modo de construcción del conocimiento, que esa es una cosa que te decía. Pero también esa es otra discusión epistemológica y metodológica que nos excedería muchísimo acá, y que realmente lo único que tengo para decir es que me parece que has hecho un trabajo excelente. Es decir, muy meticuloso, muy fundamentado. La reconstrucción que has hecho es de mucho trabajo intelectual. Nada, felicitaciones. Gracias, Eve. Gracias. Y felicitaciones a la directora, que sé que es Bien, sé que es atrás. exigente. Sin Diana no hubiera podido hacer el salto cualitativo. Sí, Diana, me voy a permitir activar el micrófono, no sé si está permitido en este contexto actual. Sí, está permitido. Sí, lo permitimos. No, lo único que quiero es agradecer al jurado por sus lecturas desde ya, y por supuesto felicitar a Florencia. Han sido años de mucho trabajo. Las tesis de doctorado se miden en años y todos los que estamos acá lo sabemos, y realmente Florencia ha sostenido un trabajo, bueno, como ustedes mismas dijeron, meticuloso, implicado, porque muchas veces eso también queda fuera de las investigaciones. No es el caso de esta, donde ella realmente se ha implicado y ha trabajado sobre esa relación. Así que para mí ha sido un gusto y un privilegio poder acompañarla en este camino. Así que felicitaciones, Florencia, también. Me sumo a las del jurado. Muchas Felicitaciones a Florencia y a Diana, ¿no? Que estuvo atrás. Florencia, yo te quiero felicitar de una manera muy especial, porque nosotras fuimos compañeras de estudio en un seminario de escritura doctoral, en el cual Florencia corregía mis trabajos. Así que en realidad para mí esta es una situación muy especial, de mucho afecto, de mucho cariño, de mucho agradecimiento por el seguimiento que vos hacías de mis trabajos. Realmente es emocionante verte que ya llegaste a este nivel de tu tesis. Tesis que yo en su momento llevaba mis trabajos anticipatorios de la mía y ella me los revisaba. Así que bueno, como pueden ver, esto es todo un trabajo compartido y solidario. Gracias, Florencia, y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. Hay veces que, bueno, yo llegó un momento que no veía nada más nuevo en la tesis porque la leía, y bueno, la lectura de los dictámenes me ayudó a ver, ¿no? Varias cuestiones, bueno, conversando con Diana también, así que, vamos, lo que decimos, la mirada del otro siempre es fundamental, y más, bueno, un otro, como dice Diana, que como dice Eve, que bueno, que interpreta y que sitúa en el marco epistemológico, ¿no? Este también fue como un hallazgo y una construcción, ¿no? Digamos, la mirada epistemológica, no solo lo que uno escribe, sino, digamos, cómo va atravesando realmente el proceso, ¿no? Y también en relación con la atención por ahí con algunos tiempos, ¿no? Yo inicié el doctorado con beca de CONICET, y bueno, terminó la beca, pero no terminé la tesis, y bueno, en algún punto, bueno, fue muchísimo más costoso, nacieron mis 2 hijas, empecé a trabajar un montón, como bueno, como ustedes saben, y como, bueno, también trabajan ustedes, pero también en parte me ayudó como a lograr cosas que, digamos, tal vez apurada con el tiempo de la beca, no, por ahí no lo hubiera logrado. Así que, bueno, costó, pero acá
acá estamos. Sí, permitió una madurez intelectual, ¿no? La tesis muestra eso también, Sí. que el apuro no permite, Mm, claramente, sí, sí. sí. Esto lo conversamos mucho con Diana por ahí, digamos, la diferencia entre el análisis o esto, digamos, que llegué a la forma en cada caso, bueno, y Diana paciente, guiándome, digamos, ese salto, bueno, ¿cómo hacer el salto? Bueno, vamos a la etimología, a ver qué dice, vamos a la epistemología, a ver qué de diferente podemos decir para construir, ¿no? Una tesis, un argumento, como decía, que surjan los datos, pero que vaya un poco más allá de ellos. Así que, bueno, gracias Diana y bueno, gracias a ustedes también, ¿no? Por supuesto. A vos por compartir la tesis. Gracias. Bueno, tenemos trabajo. Así es. O sea que las Le dejamos. avisamos, sí, le avisamos, no sé si está pendiente. Ah, sí, acá está conectándose. Justo Ahí va. estaba calculando el Perfecto. tiempo. ¿Cómo andan? Perfecto. Augusto, estamos listas para sentarnos a escribir. Sentarnos Perfecto. Ya para están seguir sentadas, sí. sentadas, Sí, pero sentadas. Para cambiar el agua, del Me mate. desconecto entonces. Las dejo. Gracias, Gracias a las tres. Ustedes. Profesora, ok. usted se puede quedar, Sí. ¿Yo me puedo quedar? Con Sí, voz, podés quedarte, por pero supuesto. sin voto. Sí, sí. Bueno. Eso lo desea usted. Yo a María Florencia le voy a pasar una sala de espera. Por correo Bueno. electrónico ya le mandé el formulario del modelo de presentación de dictamen. Pero mandaste el modelo que completamos cada una. Claro, es el mismo. El mismo para el dictamen Ah, final. Sí, es el bueno, mismo. entonces ok. por Capaz ahí. que por eso no lo encontraban antes. No, claro, porque incluso ahora dudé. Claro. No pasa nada. Después El los vamos a formulario. imprimir y los vamos a pegar en el libro de actas para que después pasen a firmar. Mente de locutora. Vamos. Espero no haberlo cerrado. Acá estamos. Bueno, dice, el jurado, constituido por la doctora Ana María Malet, la doctora Anaí Mastache y la doctora Eberroig, habiendo examinado el texto de la tesis doctoral, modalidades de evaluación de los aprendizajes en la universidad, su vinculación con la situación de formación para la profesión y el futuro campo profesional de la tesista María Florencia Di Matteo, con la dirección de Diana Massa, y habiendo escuchado la defensa oral, evalúa esta tesis doctoral hoy, día 16 de julio de 2020, y emite el presente informe. Dictamen tendría que ser, ¿no? Ya que estás corrigiendo ahí una cosita. Vale. Respecto del documento de la tesis, el jurado considera que el mismo evidencia un arduo y exhaustivo trabajo de investigación, tanto teórico como empírico. La originalidad del trabajo consiste en presentar, a través del análisis e interpretación de casos, la existencia de aspectos tanto explícitos como ocultos vinculados a la evaluación de las prácticas preprofesionales. Se propone como objeto de estudio las modalidades de evaluación de los aprendizajes en instancias de formación preprofesional universitaria, su vinculación con la situación de formación para la profesión y el futuro campo profesional. La formulación del problema, la tesis que se plantea y las decisiones teóricas y metodológicas resultan consistentes entre sí y con el posicionamiento epistemológico que se explicita. A fin de dar respuesta a los interrogantes de la investigación, se desarrolla un estudio cualitativo sobre 3 casos en el nivel de grado universitario en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional. El trabajo de campo releva documentos curriculares, observación con registro de tipo etnográfico y entrevistas a docentes y a estudiantes. Se utilizan diferentes estrategias de análisis según las diferentes fuentes de información. Cabe destacar también que en el proceso de investigación presta atención a su implicación como investigadora. Las estrategias de análisis puestas en juego permiten relevar indicios de cada una de las dimensiones construidas, epistemológica, institucional, socioprofesional, pedagógico-didáctica y subjetiva. La investigación permite así la identificación de una matriz de relaciones y componentes que conformarían la trama de la evaluación. Los análisis son rigurosos y su presentación cuidadosa, con un interesante balance entre la descripción y la interpretación.
El trabajo con los datos resulta extremadamente minucioso y las interpretaciones se presentan de manera sistemática y cuidada. Las referencias teóricas son amplias, consistentes y adecuadas a los análisis buscados. El desarrollo que se realiza en el capítulo 7 hacia una nueva forma de pensar evaluación en la formación preprofesional resulta particularmente logrado y da cuenta del desarrollo de la tesista como investigadora y profesional. En las conclusiones cobra relevancia la construcción de una matriz como herramienta para mirar la evaluación en las situaciones de formación profesional, la que a partir de las dimensiones y sus componentes puede orientar nuevas formas de pensar la evaluación de la formación profesional. La defensa fue clara, ordenada, sistemática, se apoyó en material visual donde presentó esquemas con síntesis conceptuales de alto nivel de integración que explicitan la construcción de la evaluación como trama. En la defensa dio respuestas amplias, claras y pertinentes a las preguntas e inquietudes que se le formularon. Este jurado considera que la tesis constituye un aporte original y valioso para el campo de la didáctica y que resulta pertinente más allá del nivel universitario. Por lo expuesto, el jurado evalúa la tesis con sobresaliente y recomienda su publicación. Bueno, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias. ahora Bueno. ya con la tarea cumplida. Ahora es el momento de los abrazos y besos que no vamos a poder. Que no. ¿Cuándo serán? Abrazos virtuales. Sí, Abrazos virtuales, Abrazos sí. virtuales, tal Sí. cual. Sí. Bueno, Ya muchas festejaremos. gracias. Ya festejaremos. Ya festejaremos, sí. Bueno, Muy bien. gracias Sí, por con tiempo. todo. Por favor, Bueno. por favor, Beso. realmente creo que es una tesis para difundir y para trabajar con lo que vos planteás. Sí. Voy a Totalmente. empezar a armar capítulos, artículos, ¿no? Sí, la tenés que Sí, si querés armar artículos, pero también podés ponerte un proyecto, es decir, artículos para comunicación y divulgación dentro del mundo académico me parece fantástico, pero Sí. también pensar en una propuesta más de divulgación para docentes, eso me parecería maravilloso. Bueno, hacia allá iremos. Bueno. suerte. Bueno.